Escuche esta línea con atención, tiene el poder de transformar su mundo. Ya sintió el abismo abrirse bajo sus pies cuando alguien tuerce su realidad, contamina cada palabra y hace de su cordura el campo de batalla. Si es así, sepa que no es locura, confusión o error suyo, es manipulación. En ese teatro emocional, el narcisista busca construir un espejismo de poder. Necesita que usted participe, que reaccione, que dude de sí mismo. Pero hay una frase, simple, directa, casi silenciosa, que actúa como un gatillo psicológico. No estoy disponible para esa conversación. Esa frase no acusa, no demuestra enojo, no pide disculpas, simplemente desconecta el circuito invisible que alimenta toda la estructura de control emocional que ese narcisista ha levantado. Porque lo que sostiene al narcisista no es solo el ojo que observa, es la energía que reacciona, es la respuesta que él busca, y que usted no doña. ¿Por qué esa frase funciona? Retira la energía. El juego emocional termina abruptamente cuando usted dice que no está disponible. Él se queda sin combustible. Silencia la máscara. Su voz tranquila y firme muestra que usted está en su eje, y no en el teatro de él. Cambia el campo. En lugar de justificar, argumentar o llorar, usted se recoge, y eso hace caer el telón de la ilusión. Cuando se dice con calma y determinación, esa frase activa un proceso profundo. Usted interrumpe el ciclo de proyección inconsciente que el narcisista alimenta. Él lo necesita a usted para seguir existiendo como él mismo. Cuando usted hace una pausa, aquello que él más teme lo alcanza, su vacío proyectado. Pero no se desanime, todavía hay mucho por explorar sobre esa recuperación de poder, sin gritos, sin ataques, sin desgaste. Al escuchar un simple "no estoy disponible para esa conversación", algo visceral se rompe en el narcisista. No es solo una frase, es una retirada de campo energético. Y esa retirada tiene el mismo impacto de una puerta que se cierra sin ruido, pero que nunca más se abre. Para quien vive de la validación del otro, como el narcisista, esa frase representa el pánico del no reflejo. Carl Jung comprendió que el narcisismo no es, en esencia, un amor exagerado por sí mismo, sino un colapso de la relación con el propio self. El narcisista no se ama, necesita ser alimentado por la imagen que proyecta en los demás, y cuando usted retira el espejo, él no ve nada más, solo el vacío, y ese vacío es insoportable. Aquí el narcisista intenta de todo: ironía, sarcasmo, chantaje emocional, teatralización del afecto, pero algo lo desarma completamente: su neutralidad. Cuando usted no se justifica, no se encoge, no grita, el juego muere, el escenario se oscurece, el actor pierde el texto, porque el verdadero guión era su energía psíquica alimentando la escenificación de él. Jung llamaba a esto participación mystique, una fusión inconsciente entre dos almas, donde uno se alimenta de la energía del otro sin que se den cuenta. Cuando usted se retira conscientemente, ocurre el corte. Lo que antes era confusión, ahora se convierte en claridad. Lo que era simbiosis, se vuelve individuación. Usted ya no necesita explicar, simplemente es. Y esa es la fuerza. El narcisista teme a quien ya no necesita su aprobación para existir, a quien dejó de ser reacción para convertirse en presencia, a quien mira a los ojos y dice, con el peso tranquilo de la lucidez: no aquí, no más. Cuando usted no participa, no suplica, no intenta explicar, algo más grande que el ego del narcisista comienza a desmoronarse. Lo que colapsa no es solo el juego de control, sino la propia persona, el teatro cuidadosamente mantenido para esconder el vacío interno. Carl Jung describía a la persona como la máscara social que todos usamos, pero advertía: cuando esa máscara se convierte en la única cara visible, el individuo deja de tener contacto con su propia alma. Para el narcisista, la persona no es solo un papel, es una armadura de supervivencia. Y cuando usted deja de reaccionar, de doblegarse o de intentar probar su versión de la realidad, le quita a esa máscara la audiencia que la valida. Y sin audiencia, el espectáculo pierde sentido. El narcisista entra en crisis, pero esa crisis es silenciosa.
puede parecer aún más tranquilo, incluso afable, o Min, por el contrario, más explosivo e irracional. Esas reacciones forman parte de lo que Jung llamó resistencia de la sombra, un intento de mantener el viejo patrón psíquico intacto, incluso cuando ya ha comenzado a desmoronarse. Usted, por su parte, comienza a percibir algo nuevo. El silencio deja de ser ausencia y se transforma en claridad. El no estoy disponible deja de ser defensa y se convierte en dirección. Ya no hay deseo de convencerlo. Solo queda el espacio interno restaurado. Y aquí reside un peligro sutil. El narcisista puede intentar volver. Puede surgir con nuevos disfraces. Puede parecer más humano, más espiritualizado, más sensible. Pero recuerde, su función no ha cambiado. Aún es mantenerlo a usted orbitando su campo emocional distorsionado. Y depende de usted reconocer el intento no por las palabras dichas, sino por el impacto en su cuerpo, en su energía. Jung nos enseña que la verdadera libertad llega cuando el individuo aprende a vivir sin depender de la aprobación externa, cuando el yo interno se vuelve más real que cualquier espejo. Y en este punto, la frase, no estoy disponible para esa conversación, ya no es una técnica, es una postura existencial. Usted ya no necesita probar que tiene razón, usted ya no necesita ser comprendido, usted ya no necesita luchar por su versión de la historia, usted simplemente permanece, y en ese permanecer, el narcisista siente lo que más teme: su autonomía. La sombra, como Jung tan profundamente reveló, no busca redención por medios conscientes, se infiltra, manipula, seduce. En el narcisista, la sombra se convierte en proyecto. Todo lo que él se niega a ver en sí mismo, lo verá en usted. Él señalará su ego, su frialdad, su falta de empatía, cuando en realidad te está frente a un espejo que ya no miente, un espejo que ya no lo sostiene. En este punto, la frase no estoy disponible para esa conversación adquiere un nuevo valor. Se convierte en el símbolo de una elección interna, ya no vivir en la codependencia psíquica que él cultivó, porque esa relación nunca fue sobre amor o verdad, fue sobre mantener vivo un sistema de proyecciones. Y cada vez que usted rechaza la proyección de él, ésta regresa con fuerza multiplicada. Él intenta devolver aquello que no quiere cargar, y cuando ya no encuentra lugar dentro de usted, la propia estructura comienza a agrietarse. La crisis del narcisista, entonces, es una crisis de identidad. Él ya no sabe quién es cuando no puede dominar, invertir, subvertir. Su realidad psíquica es dependiente de la suya, y ahora sin su combustible emocional, él vacila. Pero aquí también reside un riesgo para usted, el deseo inconsciente de salvar, de explicar, de aliviar. Es en este punto donde muchas almas generosas regresan al ciclo, no por debilidad, sino por compasión mal dirigida. Jung advertía, la verdadera compasión exige discernimiento. Acoger al otro no es permitir que nos destruya lentamente. La sombra solo se integra cuando se es capaz de verla con lucidez, y ya no con identificación. Cuando usted siente compasión sin absorción, empatía sin fusión, cuidado sin autoabandono, entonces su individuación está en proceso. Usted está, finalmente, fuera del argumento. Y eso es lo que más teme el narcisista: su libertad emocional. Ahora que usted ha roto con el juego explícito, surge una nueva y silenciosa prueba, la trampa del arquetipo del Salvador. Ya no el deseo de ser comprendido, sino el deseo de ser aquel que despierta al otro, de tocar el alma del narcisista con compasión, de sanar su sombra, de mostrar el camino. Esa tentación es una de las más difíciles de resistir, porque se enmascara con virtud. Carl Jung advertía, cuando no integramos el arquetipo, éste nos posee, y el Salvador, no integrado, se convierte en una nueva forma de aprisionamiento. Da sentido al dolor, pero atrapa al individuo en el ciclo de la repetición. En lugar de libertad, nace la dependencia espiritual, porque salvar al otro se convierte en el nuevo vicio, un ego sutilmente inflado, que cree que su función es llevar luz a quien vive en la sombra. El narcisista, intuitivamente, percibe ese impulso y lo usa.
asume la posición de incomprendido, de herido, de confuso. Puede incluso admitir fallas, pero solo hasta el punto en que eso le devuelve el control. Se convierte en discípulo por un instante, solo para retomar el trono poco después, porque él no quiere ser sanado, quiere que usted siga intentando sanarlo. Eso lo mantiene cerca, eso lo alimenta. Jung veía esto ocurrir repetidamente en sus análisis. Pacientes empáticos, generosos, capaces de profunda introspección, volviendo al ciclo de dolor por no saber distinguir compasión de fusión psíquica. Confundían servir al alma con sacrificarse por el ego del otro. Pero hay una alternativa, hay un camino silencioso, fuerte, anclado. Es cuando usted reconoce el dolor del otro, y aún así, permanece firme en su centro. Cuando usted mira al narcisista y dice, con sinceridad, comprendo que usted sufre, pero yo no soy el campo donde ese sufrimiento será desahogado. Esa es la madurez arquetípica del verdadero sanador, el que no salva, sino que inspira con su presencia. En esta etapa, su frase, no estoy disponible para esa conversación, ya no es defensiva, es sagrada, protege no solo a usted, sino también al otro de hundirse aún más en su propia proyección. Usted se niega a participar del argumento sin negar la humanidad del otro, y esto es algo que el narcisista jamás podrá entender, porque él aún vive en la ilusión de que el poder se conquista manipulando al otro, mientras que usted ahora sabe poder es permanecer en sí mismo. Y aquí por primera vez, nace una paz que no depende de nadie, la ausencia de drama, de ruido, de disputa. La soledad ya no es soledad, es soberanía. Incluso después del distanciamiento físico, incluso después del silencio, algo aún pulsa en lo invisible, el cordón psíquico. No está hecho de palabras, ni de recuerdos, está tejido por todo lo que no fue dicho, sentido, enfrentado, por todo lo que usted aún espera que el otro comprenda. Ese cordón es lo que mantiene al narcisista dentro de usted. No como presencia, sino como espectro. Carl Jung hablaba de la necesidad de retirada de proyección como camino hacia la individuación. Y esa retirada no se hace solo con frases y límites. Exige un acto más radical, reconocer dónde dentro de usted el narcisista aún habita, dónde él aún lo define, aún lo provoca, aún lo moldea. Quizás usted ya no desee su presencia, pero aún desea ser entendido por él. Aún quiere probar que su dolor fue real, que lo que sucedió no fue culpa suya, que él vea aunque sea una vez su luz. Y aquí está el nudo, esa esperanza silenciosa es el lazo que sostiene el vínculo energético. Jung decía que lo que no es integrado se repite, y mientras esa parte herida, que quiere ser vista, oída, validada, no sea traída a la conciencia, el narcisista sigue actuando dentro de usted, incluso ausente. Usted corta el lazo externo, pero aún sueña con un ajuste interno. Y es ese sueño el que necesita morir, no con ira, no con indiferencia, sino con compasión madura, con un luto silencioso que reconoce él nunca lo verá a usted como usted es, porque para eso, él tendría que verse a sí mismo. Y eso es lo que él más teme. Usted no fue víctima por ser débil, fue víctima por creer que el amor podía curarlo todo, y eso, ahora necesita ser revisado. La verdadera cura no está en que el otro reconozca su dolor, está en que usted deje de necesitar que él lo reconozca. Cuando eso sucede, el cordón psíquico se disuelve. El narcisista deja de ocupar espacio interno. Usted lo ve, pero ya no vibra en su frecuencia. Él intenta invadir, pero ya no encuentra campo. Él busca reacción, pero encuentra silencio. Y no un silencio amargo, un silencio pleno. Porque ahora usted sabe él nunca tuvo poder. Lo que había era un punto dentro de usted aún inconsciente, aún en busca. Y ahora ese punto ha sido nombrado, ha sido abrazado, ha sido integrado. Esa es la verdadera liberación, no alejar al narcisista, sino dejar de existir en él. Llega el momento en que, incluso sin usted decir nada, el narcisista siente algo cambió. Aquello que antes fluía como entrega, explicación, energía emocional, ahora ya no fluye. Él intenta provocar, y usted permanece. Intenta invertir la culpa, y usted no se mueve.
Intenta reavivar la antigua dinámica, y todo lo que encuentra es un espejo sin grietas. Carl Jung llamaba a este momento reversión de la proyección, cuando la víctima deja de ser receptora de la sombra del otro y en silencio, la devuelve, no como venganza, sino como un acto inevitable de equilibrio psíquico. La proyección es por naturaleza un desequilibrio, un intento de deshacerse de lo que es insoportable de cargar. El narcisista necesita que el otro sostenga su basura emocional, sus vergüenzas, inseguridades, miedos, y cuando ese otro rechaza el papel, la sombra necesita regresar. Ya no hay quien la cargue, y regresa como un boomerang. Es en ese instante que el narcisista puede entrar en desesperación, o callar, o desaparecer. Cada uno reacciona a su manera cuando percibe que ya no hay control. Pero lo más importante aquí no es lo que él hace, sino lo que usted siente, porque en ese punto, algo se rompe dentro de usted, también la culpa. Usted percibe que no era responsable, que no era usted el confundido, el frágil, el difícil de tratar. Usted simplemente estaba atrapado en un espejo distorsionado, y ahora al ver su reflejo real, usted respira. La liberación no es ruidosa, es sutil, silenciosa, pero absolutamente transformadora. El narcisista, al ver que usted ya no reacciona, siente miedo, miedo de lo que eso representa, el fin del juego. Y ese miedo es el inicio de su autoridad psíquica. Tras la ruptura silenciosa nace algo paradójico, el vacío. Pero no aquel vacío que duele, que oprime, que recuerda la ausencia. Este es otro. Es el espacio antes ocupado por la distorsión. Y cuando el narcisista se retira, ese espacio se revela, desnudo, silencioso, y a veces aterrador, porque hasta entonces había sido llenado con vigilancia, reactividad, supervivencia emocional. Carl Jung decía que el encuentro con el sí mismo muchas veces comienza con el reconocimiento de un espacio interno que antes no existía, un espacio que fue colonizado por imágenes falsas, ruidos externos y sombras ajenas. Ese espacio, ahora liberado, clama por ocupación consciente, y aquí surge la soledad sagrada, no porque se esté solo, sino porque se está finalmente consigo mismo. Este momento es peligroso para quien aún se aferra a la idea de que el otro era necesario, pero es liberador para quien comprende que el otro era un reflejo, no la fuente. El narcisista, al percibir que usted está en ese lugar interno, siente la mayor amenaza, su ausencia emocional. Él puede incluso intentar regresar, puede llamar a la puerta con nuevas máscaras, pero ahora usted ya no responde con la misma frecuencia, porque algo dentro fue restaurado, y con ello nace un nuevo criterio. El silencio dejó de ser incómodo, se volvió oráculo. En ese estado usted comienza a escuchar cosas que antes no escuchaba. La intuición se fortalece, la verdad interna habla sin ruido. El cuerpo, antes en alerta constante, se relaja. La mente desacelera, y el corazón, antes aprisionado en el ciclo de complacer para ser amado, ahora late libre. Jung afirmaba que la individuación, ese proceso de convertirse en quien uno es, exige momentos de aislamiento psíquico, no por huida, sino por purificación. Lo que está sucediendo aquí no es solo el alejamiento de un narcisista, sino el reencuentro con su alma. Y ella, a diferencia del narcisista, no quiere control, quiere verdad. Este es el momento en que el poder se desplaza, sale de la periferia, la mirada del otro, y se instala en el centro, la conciencia del yo. Y lo que nace de esto no es ego inflado, ni frialdad, ni arrogancia, es serenidad. La serenidad de quien sabe que puede ser, aunque el otro no vea, de quien siente aunque el otro niegue, de quien camina, aunque el otro intente jalar. Y lo más bello, usted percibe que no odia al narcisista, porque el odio es solo una forma invertida de dependencia. Usted no quiere venganza, ni aceptación, ni explicaciones. Usted simplemente quiere estar en paz, en sí mismo, íntegro. Y ese deseo tan simple y tan raro, es lo que el narcisista jamás podrá entender, porque él aún vive de espejos, y usted ahora vive de raíz. El ciclo está casi completo. Usted ya se ha alejado, ya ha silenciado, ya ha sentido la ausencia y la verdad que nace de ella. Ahora algo aún más profundo sucede. La sombra que antes se proyectaba fuera,
comienza a regresar adentro. Pero esta vez no como un peso ajeno, como revelación de lo que aún era inconsciente en usted. Carl Jung afirmaba que el mal que vemos en el otro solo nos hiere porque toca en algo no resuelto dentro de nosotros. El narcisista entonces se transforma. De amenaza pasa a ser símbolo. Un símbolo de lo que usted también necesitó ser, en algún momento para sobrevivir. Un reflejo del control que usted ya ejerció para no desmoronarse. Un espejo del miedo que usted también tuvo de no ser amado. Esa integración de la sombra no justifica el abuso, pero transforma el dolor. Porque ahora usted comprende que, sin ella su luz sería frágil. Lo que lo hirió, también reveló. Lo que lo vació, también purificó. El narcisista, maestro involuntario, mostró donde usted aún necesitaba encontrarse. Es aquí donde la culpa se disuelve, no porque fue perdonada, sino porque perdió sentido. Usted entiende que el error no fue sentir demasiado, amar demasiado, esperar demasiado. El error fue haberse olvidado de sí mismo en el proceso. Y eso no es una falla, es parte de la jornada. Usted comienza a ver, en sus propias sombras, no monstruos, sino niños heridos. Ve al controlador como alguien que un día fue impotente. Ve al manipulador como alguien que aprendió a sobrevivir con máscaras. Ve al acusador como alguien que un día no fue escuchado. Y al ver esto algo en usted también es redimido. Porque aquello que el narcisista proyectaba, vergüenza, miedo, insuficiencia, ya no encuentra eco en usted. Usted ya no es el campo donde esas fuerzas se instalan. Ahora cuando algo lo atraviesa, usted observa, nombra, integra, y sigue. Esa es la verdadera libertad que Jung describió, no estar inmune al dolor, sino ser tan íntimo de sí mismo que ningún dolor le roba el centro. El narcisista ya no puede tocarlo, porque él ya no sabe dónde usted habita. Y entonces finalmente el ciclo se cierra. Hemos llegado al final de la jornada, y paradójicamente, es aquí donde todo verdaderamente comienza. Lo que el narcisista más teme no es ser expuesto, es ser ignorado. No es el enfrentamiento, es la ausencia de reacción. No es el ataque directo, es el colapso del escenario. Cuando usted dice no estoy disponible para esa conversación y lo mantiene con serenidad, usted deja de ser personaje en el argumento del otro y pasa a ser autor del suyo propio. Carl Jung nos muestra que el mayor poder psíquico no está en dominar al otro, sino en ya no pertenecer al campo donde el juego del otro ocurre. Y es eso lo que usted ha logrado. Usted se ha vuelto psicológicamente ilegible para quien vive de la manipulación. Sus reacciones han cesado. Su brillo ya no está en venta. Su luz ya no es confusa, ni difusa. Es clara, enraizada, consciente. En esta etapa el narcisista ya no puede acceder a usted, ni con encanto, ni con ira, ni con victimismo. Él siente su ausencia como un eco que no responde, como una puerta que no se abre, como un espejo que ya no lo refleja. Y usted por su parte camina, no como alguien que huyó, sino como quien regresó, hacia adentro, hacia sí mismo, hacia su integridad psíquica. La victoria es invisible porque no necesita ser exhibida. Es sentida en el cuerpo, en el silencio interno, en la claridad de saber quién es usted. Esa frase, no estoy disponible para esa conversación, ya no es solo un límite. Es un símbolo, un portal, un ritual de paso. Marca el punto en que usted dejó de intentar cambiar al otro y comenzó a cuidarse a sí mismo. Y esa elección, lo transforma todo. Usted ya no es la presa, ni el espejo, ni el redentor. Usted es presencia, usted es raíz, usted es integridad. La jornada no termina aquí, apenas comenzó.